Hay cosas que nunca pensé contar públicamente, pero siento que esta historia puede ayudar a muchas personas. Esta historia cambió completamente mi vida y mi relación con Dios. Hace aproximadamente 2 años empecé a sentir una pesadez muy rara en mi cuerpo. Era una sensación constante de ansiedad, miedo y desesperación, como si algo no estuviera bien conmigo espiritualmente. Y quiero aclarar algo desde el inicio, yo sí creía en Dios, pero no tenía una relación cercana con Él. No era una persona que orara todos los días, no iba a la iglesia y realmente no buscaba a Dios en mi día a día. Entonces, cuando empecé a sentirme así, busqué ayuda en otros lugares. Todo comenzó porque muchas personas de mi círculo empezaron a ir con gente que hacía limpias y trabajos espirituales. Y como yo me sentía tan mal emocional y espiritualmente, decidí ir también. La primera persona con la que fui me hizo limpias, me recomendó baños y me dijo que yo tenía una salación. Yo hice todo lo que me dijo porque honestamente quería sentirme mejor. Quería volver a sentir paz. Pero aunque terminé todo ese proceso, algo seguía sin estar bien. Yo seguía sintiéndome pesado. Seguía sintiéndome estancado. Sentía que nada fluía en mi vida. Después de eso, empecé a ir con otra persona que leía cartas y hacía trabajos espirituales. Ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse más fuertes. A esa persona supuestamente le salió que yo tenía un mal puesto por alguien cercano a mí. Y aunque ahorita lo cuento tranquilo, en ese momento yo estaba aterrado. Empezaron las limpias, las velaciones, los baños espirituales, y recuerdo perfectamente una vez donde en una velación apareció una calavera formada en la cera. Y desde ahí, el miedo empezó a apoderarse muchísimo de mí. Después conocí a otra persona que supuestamente era todavía mejor. Trabajaba a distancia y me la recomendaron muchísimo. Al principio todo parecía normal, lecturas, limpias, consejos, pero poco a poco me fue envolviendo muchísimo más. Había cosas que no me daban buena espina. Había algo dentro de mí que me decía que eso no estaba bien. Pero el miedo era más fuerte. Esa persona empezó a decirme cosas horribles que supuestamente iban a pasar. Me dijeron que yo iba a sufrir un accidente donde iba a perder la vida, y que para evitarlo tenían que hacerme un trabajo para cambiarme el destino. Honestamente, al principio yo dudé muchísimo. Pero después pensé, ¿y si sí es verdad? ¿Y si sí me puede pasar? ¿Y si tengo la oportunidad de evitarlo? Y desde el miedo, acepté. Pagué ese supuesto trabajo para cambiar mi destino y mientras lo estaban haciendo, empecé a sentir cosas en mi cuerpo que hicieron que yo dejara de dudar completamente. Me dolía muchísimo el cuerpo. Sentía una desesperación horrible. Ansiedad. Pesadez. Incluso empecé a ver sombras. Y eso hizo que yo creyera todavía más en todo lo que me estaban diciendo. Después de eso, terminé súper agradecido con esa persona porque pensaba que literalmente me había salvado la vida. Pero en realidad, ahí fue donde empezó el control. Todo era gasto tras gasto. Ofrendas. Velaciones. Limpias. Baños. Trabajos espirituales. Y aunque muchas veces yo dudaba, el miedo siempre terminaba haciéndome ceder. Después dijeron que alguien muy cercano a mí iba a sufrir una caída y quedar sin poder moverse. Y otra vez el miedo me controló. Y una vez más pagué para cambiar el destino. Y así estuve durante más de un año. Gastando dinero. Viviendo con miedo. Esperando que mi vida mejorara. Pero la realidad es que mientras más buscaba respuestas ahí, más vacío sentía. El negocio no mejoraba. Mi paz no aparecía. Y seguía viviendo aterrado por cosas que ni siquiera podíamos comprobar. Hasta que un día entendí algo. Entendí que yo estaba buscando protección, paz y respuestas en todos lados, menos en Dios. Y aunque suene raro, hoy puedo decir que en medio de toda esa experiencia fue donde verdaderamente me acerqué a Él. Porque cuando ya no podía más. Cuando estaba cansado mentalmente, emocionalmente y espiritualmente, empecé a hablar con Dios de verdad.
Ya no desde la costumbre. Ya no solo creyendo que existía, sino hablándole, buscándolo, llorando y pidiéndole paz. Y poco a poco empecé a sentir algo que ninguna limpia, ningún ritual y ninguna persona me había dado jamás. Paz. Una paz real. Y entendí algo que cambió completamente mi vida. No hay absolutamente nada que se mueva si no es por la voluntad de Dios. Nada. Hoy Dios es parte de todos mis días. Y no porque mi vida sea perfecta, porque claro que sigo teniendo problemas y momentos difíciles. Pero ahora mi fe ya no está basada en el miedo. Está basada en la paz. Y si hoy comparto esta historia no es para atacar a nadie ni para juzgar las creencias de otras personas. Simplemente quería contar cómo una etapa muy oscura de mi vida terminó acercándome a Dios de una manera que jamás imaginé. Porque a veces uno busca desesperadamente respuestas afuera, cuando lo único que necesita es volver a Dios.